Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia de Betania, bueno, y a todos los que a través de Internet nos pueden ver. Y sería grato que lo vieran bastante gente, porque hoy la predicación es una predicación pura de Evangelio. Y el Señor, el Espíritu Santo, dirige esta reunión, lo vemos de muchas maneras. Ahora José Luis se ha expresado aquí en el pensamiento que ha tenido en lo que es la mesa o la cena del Señor, hablando del significado de una palabra que ha sido compasión. Vamos a hablar de algo muy profundo, sí, hermano, muy profundo. Vamos a hablar directamente de la cruz del Calvario. Si yo dijera a vosotros, yo le he puesto el título, y el título es El grito que sacudió el cosmos. El grito que sacudió el cosmos, ¿dónde creéis que podía ir? Hay 4 evangelios, como bien sabéis, y cada uno cuenta dependiendo y habla, uno habla sobre los 2 ladrones, otro habla que la gente que pasaba por allí, si tú has sido el Cristo y has salvado y has resucitado a la gente, pues ¿por qué no te bajas de la cruz y te salvas? El Evangelio de Juan es un evangelio, como bien sabéis, porque él lo escribió para decir, él quedó impresionado con la vida de Jesús. Todos quedaron, pero ese discípulo amado quedó muy impresionado y él quiso escribir este evangelio de una manera para ver que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice Juan 19, 28 al 30. El Señor ya está en la cruz del Calvario, le quedan unos hilos de vida, solamente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, se había despedido de su madre, a su madre se la había entregado para que la acogiera en la casa de Juan. Dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó él. Esta palabra consumado es quizás sea el grito de fuerza más grande que podamos ver en la Biblia. Como he dicho en los otros evangelios, se ve cómo se rasga las vestiduras, se rasga el templo de arriba abajo. Habla de que cuando el Señor dijo consumado es y entregó su espíritu, las rocas se partieron. El sol se oscureció. Por eso le he puesto el título, que es el grito más grande sacudido en el cosmos. Porque para los que no conocen al Señor Jesús, los que no son cristianos, si vas a la cruz del Calvario, puede pasar como aquellos que pasaban por allí y decían, escuche, Eli está llamando a Elías. Y este hombre que había sacudido y que se había tirado 3 años predicando el reino de los cielos y ahora resulta que está crucificado y muerto, ¿no? Pero para los que hemos llegado a la cruz, para los que creemos en Jesucristo, esta palabra de consumado no es, hermano, ni mucho menos una palabra de derrota, de que ahí se queda ese hombre con una ideología, cualquier ideología, y ahí muere. No. Para nosotros es un grito de victoria. Y vamos a ver eso reflejado, porque consumado es, que en griego sería tetelestai. Vamos a ver 4 contextos de esta palabra que el Señor sabe y cómo dirige todo eso. Porque esta palabra de consumado es, en la época de Jesús se hablaba mucho. Primero de Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz
Es locura para los que se pierden. Como estos que pasaban por allí. Para los que no creen en Jesucristo, es una locura creer en un hombre muerto crucificado allí. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esa palabra detrás tiene una connotación de poder inmensa, hermano, muy grande. La palabra es palabra de victoria total. Lucas 23:35 decía, el pueblo estaba mirando y a uno los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero para los que hemos creído en Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, hemos llevado nuestros pecados, hemos depositado la carga allí en la cruz del Calvario. Hermano, cambia todo su significado de creer en esa palabra que es un grito de desesperación y un grito de derrota, a creer que es un grito de victoria. El entender la muerte que Jesucristo padeció, y lo vamos a ver en 4 contextos, hermano. El significado en el contexto, lo vamos a ver, el contexto del comercio. La deuda fue pagada. En el contexto sacerdotal, el sacrificio perfecto que anula todos los sacrificios anteriores. En el contexto del arte, de una persona, de un pintor, de un escultor, porque cuando se hace eso siempre hay una última pincelada, siempre hay una última detallar, das con el martillo, siempre hay una última vez. Y es cuando se dice consumado. En el contexto legal, sentencia cumplida. Y en el contexto militar, la victoria ha sido ganada. Primero, el contexto del comercio. En el mundo de los negocios de la época, cuando se completaba el pago de una transacción, o se hacía algo, o se saldaba una deuda, se escribía tetelai sobre el documento. En griego, en el koiné antiguo, hermano, de la época, los arqueólogos han encontrado papiros que contienen registros de impuestos y recibos de compra con la palabra tetelestai, escrita de forma transversal. Tú en eso eres especialista, ¿no? Se hacen y se tienen que escribir, se escribe a lo largo, transversalmente, y se firma. Pues eso viene ya de antes, no de ahora. Significado, la deuda del pecado era impagable para mí. Como referencia tenemos 2 ejemplos en la palabra de Dios en Colosenses, que nos dice, 2:14 dice, el que anuló el acta de los decretos que no era contraria clavándole en la cruz. Debemos de entender la magnitud de la deuda, de nuestra deuda al Dios Padre. El pecado no es solo una falta moral, es una deuda, hermano, legal ante el Creador. Hay una equivocación muy grande quien describe y explica con toda exactitud lo que los hombres le deben a Dios. Es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Es la parábola que se menciona el Señor de los 2 deudores. Y fijaros lo que debía uno y lo que debía el otro. No lo vamos a leer porque por amor al tiempo esto es largo, pero eso está en Mateo 18:23 al 35. El primero debía a su Señor una deuda impagable, una deuda de 10.000 talentos. Pero su Señor fue movido a misericordia y le perdonó esa deuda. Ese siervo que le debía esa deuda de los 10.000 talentos tenía un consiervo al cual le debía, a este siervo le debía 100 denarios. Y sin embargo, lo denunció, lo metió en la cárcel y llegó al oído del Señor grande. Bueno, pues, para que veáis más o menos lo que es un talento equivale a 6.000 denarios. Por la época de Jesucristo, más o menos. ¿Sabéis cuántos son 6.000 denarios? Un denario es el jornal de un día.
Entonces, si hacemos una multiplicación, 10.000 por 6.000 serían 60 millones de denarios, o 60 millones de jornales. Lo que debía este hombre a su señor. Algo impagable. No se podía pagar. Eso no lo puede pagar. Porque si eso lo traducimos en el trabajo de 6 días al año, y eso llevaría, y lo he hecho aquí, llevaría 208.333. Ni en 60 días se podría pagar. Y sin embargo el consiervo le diría a este siervo la tercera parte de un año. 100 denarios, podemos decir que es la tercera parte de un año. Es decir, que en una parte ya habría pagado esa deuda. El ser humano es un deudor insolvente delante de Dios, hermano. No tenemos con qué pagar la santidad que Dios exige a la humanidad, al ser humano. El acta de los decretos de la antigüedad, cuando alguien contraía una deuda, se escribía un quirógrafo. Era un documento a mano que detallaba la obligación, y ese documento es el que nos condenaba, el que condenaba a la humanidad. La acción de Cristo, Pablo explica magistralmente, como he dicho en Colosenses, que Jesús hizo 3 cosas con esa factura. La anuló, borró de la lista de nuestras faltas, la quitó de en medio, ya no está entre Dios y nosotros, y la clavó en la cruz, y al clavar el ata en la cruz, el mundo entero pudo ver que la condena contra el ser humano ha sido pagada. Pero no nos equivoquemos. No porque Jesucristo haya muerto en la cruz, toda la humanidad va a ser salva. Solamente los que llegan a esa cruz. El efecto teológico, el uso del tiempo perfecto en griego indica que la acción, hermano, y eso vamos a hablar luego al final, los tiempos son muy importantes en esta palabra, muy importantes. Ha sido terminada en el pasado, con resultados que permanecen en un futuro. El pago es retroactivo, anterior a la muerte de Cristo, y proactivo y después de la muerte de Cristo. Cubre los pecados pasados y cubre los presentes y cubre los futuros. Si Jesús dijo tetelestai, sobre tu vida intenta pagar por tu cuenta, es un insulto y una falta muy grave hacia ti, hermano. Solamente Jesucristo pudo pagar la deuda que el hombre no puede pagar. Y eso lo vemos a través de las religiones. Esto nos fortalece a nosotros, a cada uno de nosotros, en que Jesucristo pagó nuestra deuda, una deuda impagable. Una deuda de 10.000 talentos, hermano, que le debíamos al Señor. El recibo de la libertad del pecado no dice pendiente, sino pagado en su totalidad. No hay nada más que podamos añadir al pago de nuestra salvación. Jesús lo hizo todo. Y luego vemos a los judaizantes que se convierten al cristianismo, que aparte de creer en Jesucristo hay que seguir con normas. Y luego decimos en las iglesias oficiales que sí, que está la Biblia, pero está la tradición y lo que se ha ido añadiendo. No. La palabra de Dios y la muerte de Jesucristo es suficiente para ser humano. Ese es el contexto que hemos visto. Ahora vamos un segundo. Esa factura ya ha sido sellada y fue sellada con la sangre de Jesucristo en el Calvario. Fijaros lo que significa una de los contextos que significa consumado. Vamos por el segundo. En el contexto sacerdotal, el sacrificio perfecto. Para los judíos esta palabra recordaba el examen del Cordero Pascual. Porque lo vemos, ¿no? Cuando llegaba la Pascua, allí había una mercadería a la entrada del templo, allí en el atrio, donde había un negocio grandísimo. El sumo sacerdote buscaba una mancha en ese cordero, y si había alguna mancha, lo tenía que echar fuera. Tenía que ser perfecto. Cordero perfecto. Si no encontraba ninguno, el sacrificio era apto. Si no había ninguna falta, este cordero vale. Venga, a sacrificarlo.
El significado, Jesucristo es el Cordero de Dios, como dice, que quita el pecado del mundo. El sistema de sacrificio repetitivo del Antiguo Testamento llegó a su fin con la muerte del Señor Jesucristo, y llegó a su fin cuando Él dijo, consumado es. Hebreos 10, 12 al 14 nos dice, explica que habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y Él está allí sentado, intercediendo por cada uno de nosotros. Este consumado es tiene un significado muy directo para los religiosos de la época, en la clase religiosa que vivían en esa época. Vosotros sabéis que en la época de Jesucristo, los gobernantes que gobernaban y los que tenían una clase y una vida social mucho más elevada y no se veían como el pueblo, eran los saduceos, los fariseos y los escribas. Bueno, pues para los saduceos era el fin del monopolio del templo. Ellos llevaban el templo, los saduceos. Eran los aristócratas sacerdotales que controlaban el templo y los sacrificios. Eran pragmáticos significa que se iban mucho con las prácticas y colaboracionistas con Roma. Ellos estaban muy asociados al pueblo romano, a los romanos. El golpe al sistema, al decir el Señor, consumado es Jesús, declara que el significado definitivo ha ocurrido para los saduceos. Esto invalidaba su negocio y su función mediadora, no le interesaban. No interesaba los saduceos. El velo, y eso es un significado, cuando el Señor dijo consumado es, y dio un grande voz, el velo se rasgó de arriba abajo. Se rasga, y ese es el instante que simboliza que el reino de los cielos ya no está bajo la jurisprudencia de los judíos, sino que se abre para todo el mundo. Para entender el impacto de consumado es, hermanos, frente a los líderes religiosos de la época, debemos mirar más allá del sufrimiento físico y observar cómo esta declaración sacudió los cimientos del poder de los saduceos, de los fariseos y de los escribas. Ellos querían matarlo, pero no sabían las consecuencias que iban a tener con la muerte del Señor Jesús. Desde una perspectiva histórica, la teología del reino de los cielos esta palabra representa la abolición de un sistema judaizante. Para muchos se había vuelto una carga opresiva. Y esa carga opresiva, ¿sabéis quién la llevaba más que los saduceos? Eran los fariseos. Los saduceos eran aristócratas sacerdotales, como hemos dicho. Ahora los fariseos se centraban más que ellos, que tenían el negocio allí en el atrio y en el templo, ellos en la observancia técnica y minuciosa de la ley, es decir, en la Torá. De la norma a la gracia, el consumado significa que la deuda de la ley, esa deuda de la ley que el Señor impuso a su pueblo, bueno, y a los demás, y a todos, ha sido pagada. El esfuerzo humano por alcanzar la perfección a través de las reglas, donde el hombre a menudo se siente atrapado, pero no solamente atrapado, es decir, que en este caso los fariseos echaban las cargas hacia la sociedad, hacia el pueblo, pero ellos eran intocables. A menudo se sentía atrapado en la miseria, su propia imperfección. El sustituto por la obra termina en Cristo, hermano. Justicia del reino. Mientras que los fariseos buscaban una justicia externa, Jesús establece una justicia que proviene de una liberación, hermano, espiritual, rompiendo las garras de la frustración religiosa. Y ahora tenemos los escribas. El cierre de las escrituras. Ellos son los entendidos de las escrituras. Eran los expertos en la interpretación de la ley y de las profecías. La interpretación final
para los escribas, el Mesías debía de encajar en su molde que ellos interpretaban. El consumado es sella las profecías. Otro significado, hermano, del consumado. De esas profecías mesiánicas. De una manera que ellos no esperaban, a través de la entrega y el no poder político inmediato. Ellos estaban matando, que si ellos llegan a entender eso, no lo hubieran matado. La verdad revelada, la semilla que crece en secreto, que eso hablaremos en otras posteriores. Pero esa semilla creció en secreto durante 30 años, que fue Jesucristo. Luego 3 años de ministerio. Finalmente se manifiesta como un árbol de salvación que los expertos en la letra no supieron identificar. A los suyos vino, a los suyos no. Ya no hay necesidad, hermanos, de rituales, pero todavía se ven rituales y formas religiosas para poder ganar la salvación. Para ganar el favor de Dios, el acceso al lugar santísimo ha sido abierto permanente. Ha sido abierto. Y si hoy hay alguien que realmente tiene el espíritu de que el pecado le pesa, llega a la cruz del Calvario. Porque ahí Jesucristo, con ese consumado es, selló. Tercero, el contexto de la obra maestra terminada. Un artista utiliza esta expresión cuando da la última, como he dicho, pincelada a un cuadro o le da algún toque a una escultura. Siempre hay una última vez. Significa que cualquier pincelada después puede arruinar la perfección de esa obra que ha creado, por ejemplo, unas meninas. No hay siempre una última pincelada. Pues en esa época se decía consumado, ¿eh? Ya está el arte hecho. El artista ya lo ha hecho. Significado, la redención es la obra maestra de Dios, hermano. Es perfecta en su diseño y en su ejecución. El mismo verbo, el Logos, que estuvo presente en la creación, hágase la luz. Bien sabemos por Jesucristo, es quien cuelga en una cruz. Eso es un misterio. ¿Cómo podemos? Nuestra mente no entra eso, hermano. Que el creador del universo, que esos 4 astronautas cuando estuvieron por detrás de la luna y vieron la inmensidad y dijeron, es imposible venir aquí, no, en un diseñador. Es imposible. Pues ese es el que estaba colgando en una cruz, hermano y hermana. Desde este enfoque, la redención es la combinación del diseño de Dios cósmico a todo el universo. Y cada vez que leo yo la palabra de Dios, esto es mi creencia, ¿eh? Creo más en que el hombre es la única vida que hay en la creación. Porque hemos sido diseñados como Dios. No somos Dios, pero semejantes a Él, hermano. Decir consumado es como el artista da la última pincelada a su obra, y este consumado es la rúbrica de que la obra de la salvación, de la redención del hombre, es perfecta, realizada por Dios en sus 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3. ¿Cómo no vamos a creer en Jesucristo? ¿Cómo no vamos a ser cristianos? Porque ¿sabéis cuál es el fruto de esa muerte en la cruz y de ese consumado es? Lo vemos reflejado en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos la obra terminada de Dios. El fruto de la cruz somos nosotros.
es su iglesia. Dios no deja trabajo a medias. Todo lo hace perfecto. La raíz del poema, de esta palabra deriva nuestro término moderno poema o poesía. En un contexto bíblico no se refiere simplemente a algo fabricado en serie, sino una obra de arte literaria o artesanal que expresa la mente del autor. La mente del autor. Su creación, pues su iglesia, como dijo Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y nosotros somos su creación porque desde antemano el Señor ya ha preparado el camino. En el ámbito legal, bueno, vamos por el cuarto. Ámbito legal, sentencia cumplida. El ámbito legal consumado no es una expresión de alivio, sino una declaración, y aquí ya entiende quizás más el abogado, judicial de validez. El veredicto consumado es otro significado del consumado, que la demanda de la justicia ha sido satisfecha. No al 70% ni al 50%, sino al 100%. No es un indulto donde se ignora el delito, como estamos viendo ahora que se tiene que indultar y oprimiendo a los jueces y todas estas cosas. No es un indulto donde se ignora el delito, sino una ejecución de la sentencia donde la pena ha sido pagada por completo. Y nos tenemos que ir a lo de antes, como nosotros no hemos podido pagarla, Jesucristo la pagó por nosotros. Ha sido pagada por completo. La balanza de la justicia estaba inclinada en contra de la humanidad. Y vuelve, por la muerte de Jesucristo, vuelve a su equilibrio. Cuando un prisionero cumplía su condena, se le entregaba un documento en la época con la palabra tetelestai, indicando que la justicia había sido satisfecha y ya no podía ser juzgado por ese tema. Creo que sigue en muchos sitios todavía. Significado: la ley exigía la muerte. Cristo cumplió esa ley y sufrió la sentencia de muerte en nuestro lugar. Romanos 8:1. Qué alivio. Muchos sacan este versículo del contexto para hacer lo que quieran de este versículo. Pero nosotros tenemos que encajarlo realmente donde pertenece. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación. Pero si no estás en Cristo Jesús, la ley de Dios caerá sobre ti. Y esa ley de Dios es muerte eterna. Separación de Dios por todo una eternidad. Es un mensaje de seguridad, hermano. Un mensaje de seguridad legal, espiritual. El creyente ya no está bajo juicio, está bajo gracia. El poder judicial se transforma en gracia en la cruz. Qué bonito es. Qué tranquilidad te da cuando vemos que nuestro pecado ha sido pagado por él. Judicialmente esto significa que el expediente criminal del ser humano ha sido cerrado. No quiero que se malinterprete esto. No es que si Jesucristo ha muerto, ya la humanidad es salva, no. Solamente ha hecho provisión de salvación llegando a la cruz del Calvario. Si no llega a la cruz del Calvario, no va a tener, no es indulto, no va a estar, esa pena de muerte la vas a seguir cargando tú. Ya el acusador, que es Satanás, no puede acusar porque la sentencia ya se ejecutó en Cristo. Porque el trabajo, que aunque sabemos que Satanás trabaja y no para de trabajar, pero su trabajo principal es acusar delante de Dios. Mira, he visto ha cometido esta infracción, tu ley dice esto tiene que ser condenado.
Es el trabajo principal que tiene el agitador. Y ese sustituto está intercediendo por cada uno de nosotros como molde, en un contexto militar. Este quinto significado podemos decir que puede enlazar con el cuarto. A menudo, después de una victoria decisiva en el campo de batalla, se usaba este término también de consumado para indicar que el enemigo había sido desarmado y la guerra la había perdido el enemigo. Y en esencia ya había perdido. También se empleaba en un contexto militar esta palabra. En el contexto militar, un general, un comandante utilizaba esta palabra tras haber ganado una batalla decisiva. Y este es el ángulo de la victoria estratégica del Señor Jesús. Porque ya hemos hablado, pero ahí tenía una batalla espiritual. ¿Contra quién? Contra quién. En griego, el antiguo, esta palabra también podía usarse cuando un general regresaba de la batalla y anunciaba que la campaña había alcanzado su objetivo final. Habían sido vencedores y decían consumado es. Y aquí tienen los tres pilares de este enfoque bélico contra las fuerzas de la oscuridad, hermano. El desarme de las fuerzas. En la guerra espiritual, el poder de Satanás no reside, como hemos dicho antes, en la fuerza bruta, sino su capacidad de acusar, porque Él está siempre acusando. Pero cuando Jesucristo muere por ti y es el sustituto tuyo, no te puede acusar a ti. No, acusa, hermano. Al decir consumado es Cristo destruye el arsenal del enemigo. Si la deuda legal ha sido pagada, como hemos visto antes, en el punto anterior, Satanás se queda sin munición. Ya no tiene base para poder reclamar al Señor que esa persona tiene que ser juzgada. La realidad militar también. La realidad militar, cuando Cristo grita, consumado es, el espinazo del imperio de las tinieblas es quebrado en su totalidad. Y aunque el enemigo sabemos que hay escaramuzas que luchan contra el cristiano y muchas veces nos vencen y nos dejan tirados, pero como he dicho muchas veces, nosotros ya estamos en una plataforma de victoria. Porque la guerra definitiva ganó el Señor en la cruz del Calvario, hermano. El consumado es la marca del punto de inflexión donde el avance del mal es detenido en toda su totalidad. Y comienza su retirada. Pero no solamente eso, sino el Señor le pone exhibición pública de la derrota. En el mundo romano, un general victorioso, ¿sabéis lo que hacían? Desfilaban a sus enemigos capturados por las calles para que todos vieran que habían sido vencidos, para que todo el mundo viera que el ejército romano había vencido. El triunfo de la cruz, lo que para el mundo parecía una derrota, un hombre clavado en un madero con un final de muerte y muerte de cruz, en el ámbito militar espiritual era la captura de ese enemigo fuerte como era Satanás. Porque el Señor capturó a Satanás ahí en la cruz de Satanás. Cristo utiliza la misma cruz como el escenario para exhibir la impotencia de Satanás. Como hemos dicho antes, y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí tenemos las 5 esferas. Contexto del comercio, la deuda fue pagada. Contexto de sacerdotal, el sacrificio fue perfecto. En el contexto del arte, la obra maestra terminada. En el contexto legal, sentencia cumplida. Y en el contexto militar, venció al enemigo fuerte. La palabra tetelestai es técnica y gramaticalmente fascinante. Y esto lo voy a leer porque esto es muy complicado. Bueno, estoy leyendo. Voz pasiva. Yo no sé si sabéis vosotros lo que es con voz pasiva, voz activa y voz media.
Voz pasiva, voz activa es que hago una cosa y me la como yo. Voz pasiva que yo hago una cosa para dársela a otro. Y voz media es lo que yo hago, para mí viene. Más o menos para que nos podamos entender. Literalmente se traduce como ha sido terminado. Y esto es crucial porque implica que la obra fue realizada y aceptada por el Padre. Es muy importante los tiempos en cómo está el consumado. El sacrificio fue ofrecido y el cielo dio su visto bueno legal. Tiempo perfecto. En griego, el perfecto indica una acción completada en el pasado con efectos permanentes en el presente, como hemos dicho antes. No es se acabó y ya, sino se terminó y de una vez por todas los resultados siguen vigentes. Y todo aquel que llega a esa cruz sigue su salvación. El matiz de interés, aunque es pasiva en forma, muchos eruditos ven en el contexto de la obra de Cristo una cualidad en voz media. Eso es lo importante. El Espíritu, Jesús, no fue una víctima pasiva. El Señor no fue una víctima pasiva en la cruz, porque Él es cuando dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. No fue una víctima pasiva, sino Él mismo se entregó para llevar a cabo un plan que le interesaba a Él primero. Como pues se puede ver, ese pequeño sufijo gramatical es el que sostiene toda la estructura legal y militar que hemos hablado. Si no fuera perfecto pasivo, la deuda podría volverse a abrir y la batalla podría perderse. Pero el Tetelestai dice que el archivo está sellado permanente. Me gustaría terminar, lo había apuntado pero se me ha olvidado allí, pero creo que sí, una historia. Ya con esto termino. ¿Qué hacemos aquí? Un niño quería saber, creo que me lo sé y lo voy a contar. Un niño quería saber una historia, sí, una fábula. ¿Quién era el más poderoso del mundo? Llega al hierro y le dice al hierro, hierro, tú eres el más poderoso del universo. Dice, no, yo no soy el más poderoso del universo. Porque si me meten en el fuego, me derrito. No soy el más poderoso. El niño llega al fuego y le dice, fuego, tú eres el más poderoso del universo. Dice, no, no, yo no soy el más poderoso del universo. Porque cuando me echan agua me apago. Entonces llega el agua y le dice, agua, tú eres el más poderoso del universo. Dice, no, yo no soy el más poderoso del universo porque cuando me pongo al sol, desaparezco. Desaparece, el agua desaparece. Y entonces el niño ya llega al sol y dice, sol, tú eres el más poderoso del universo. Le dice el sol, no, tú ves aquella nube que viene por allí. Cuando me cubre, dejo de alumbrar y de dar calor. Y llega y pasa la nube y le dice el niño a la nube, tú eres el más poderoso del universo. Y yo no, porque cuando viene el viento, me retira. Y va y llega el viento y le dice, viento, tú eres el más poderoso del universo. Y dice, no, yo no puedo ser. Yo no, porque cuando llega una roca me paro. Ya se acabó el viento ahí. Llega a esa roca, bueno, a la montaña en este caso, y le dice a la montaña, montaña, tú eres el más poderoso del universo. Porque cuando llega el hombre con la maquinaria, me destroza más de polvo. Y yo no soy el más poderoso. Y llega ya el hombre y le dice, hombre, tú eres el más poderoso del universo. Y dice, yo no soy el más poderoso del universo. La muerte es el más poderoso del universo. Porque la muerte ha vencido a reyes, capitanes, a ricos, a pobres, ha vencido a todo el mundo. Y el niño ya desanimado llega a la muerte y le dice, muerte, tú eres el más poderoso del universo. Y yo era el más poderoso del universo, porque yo he vencido a todos estos, a ricos, a pobres,
Todos han sucumbido delante de mí, pero hubo uno que murió en una cruz. Dice, y tuve 3 días contento porque vi que estaba muerto, pero el tercer día resucitó. El más poderoso del universo es el Señor Jesús. Sí, Señor, que estás en el cielo. Gracias te damos por este día, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos podido profundizar en esa palabra tan profunda, Señor, y con tanto significado cuando tú dijiste esa última palabra, consumado. Gracias, Señor, porque ahí nos fuimos reflejados, porque nuestro pecado que nos pesaba, Señor, fue depositado en tu Hijo, Señor, y su justicia en nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, y si hay alguien que ha escuchado esta palabra y se compunge de corazón, Señor, que llega a ti perdón de pecados, pidiéndote perdón por los pecados, Señor, y que coja tu Hijo como único suficiente. Porque Jesucristo es el más poderoso. Gracias te damos, bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.